Vamos a ver una manera rápida de sacar las soluciones particulares de una ecuación diferencial. Por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, que sea y' más ay' más y igual a f de x, en donde f de x va a tener la forma de e a la alfa x. Alfa es un número complejo, o sea, alfa va a ser a más bi. Entonces la fórmula para la solución particular va a ser e a la alfa x entre un polinomio de alfa. Voy a explicar qué es esto del polinomio de alfa. Primero, si tenemos esta ecuación, lo que está diciendo es, estamos tomando la segunda derivada de y más un coeficiente por la primera derivada de y más y ya eso es igual a f de x. Entonces esto, más o menos en simbología de Euler, lo podremos poner como d cuadrada, o sea, la segunda derivada, más un coeficiente por la primera derivada, más, más otro coeficiente aplicado en y, o sea, esto nos está diciendo que esto multiplique a y. Nada más está diciendo que la segunda derivada se le va a aplicar a y eso se le va a sumar un coeficiente por la primera derivada aplicada a y más un coeficiente por y. Entonces esto es a lo que le llamamos el polinomio d. Y el polinomio d va a ser el mismo que el polinomio alfa, nada más que sustituido con lo que sea alfa. Entonces aquí el polinomio alfa sería, por ejemplo, aquí el polinomio de alfa sería entonces a más bi al cuadrado más a por a minúscula más bi más b, y todo esto ahora sí por y igual a f de x. Okay. Entonces para la solución particular, entonces esta es la fórmula para la ecuación particular, siempre y cuando p de alfa no sea 0. O sea, si aquí da 0, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, si tenemos que p de alfa es 0, entonces vamos a sacar la derivada de este polinomio. O sea, bueno, aquí teníamos d cuadrada más a d más b. Este es el polinomio. Entonces vamos a tomar la derivada. Entonces, el siguiente paso es tomar la derivada. Entonces va a ser p de alfa. Entonces, p de alfa es 2d más a. Aquí igual d la sustituiríamos por a más bi. Entonces sería 2 por a más bi más a. Y entonces la solución particular. Y si esto es distinto a 0. Esta fórmula la vamos a utilizar si p de alfa es distinto a 0. Entonces, luego, si p de alfa es 0, entonces tomamos la derivada del polinomio de alfa, y si el polinomio de alfa es distinta a 0, entonces la fórmula para la solución particular es x e a la alfa x entre p' de alfa. Ahora, si p' de alfa es 0, entonces aquí es la siguiente. Bueno, esto es para acá. Ahora, si p' de alfa es 0, entonces vamos al siguiente paso, que es tomar la siguiente derivada, p' de alfa. Entonces, bueno, que aquí igual entonces sería, aquí ya nada más sería 2, entonces nos quedamos así, 2, pero la solución particular sería ahora x por x, o sea, ahora sería x cuadrada, que no tiene nada que ver con esto, es x cuadrada e a la alfa x, o sea, a la e a la a más bi, todo por x, entre p' de alfa. Que bueno, pues en este caso es nada más 2, porque aquí d, pues sea lo que sea alfa, ya tomando la derivada es nada más 2. Entonces en este caso sería 2, y bueno, aquí sí habría que sustituirle a más b. Y así nos podemos seguir. Si ahora p, sigue el siguiente paso, si p' de alfa es 0, entonces vamos al siguiente paso, que sería tomar la tercera derivada, sería sacar p',
Y entonces pondríamos, bueno, esto funciona para cuestiones diferenciales, no nada más de segundo orden, sino para mucho más elevado, que, bueno, aquí lo estoy poniendo con orden de 2, pero bueno, supongamos que estamos en cuestiones diferenciales de orden más alto, entonces tomamos ya la tercera derivada y nos da lo que sea, pero entonces la fórmula para la solución particular, o sea, dado que ya la segunda derivada nos está dando 0, entonces sería y de p, y sub p, igual a, ahora, x cúbica a la alfa x entre p' de p triple prima de alfa, pero también va a haber que meterle un 3 factorial, pero bueno, esta es más difícil que las veamos, entonces nos vamos a quedar con más o menos hasta aquí. Entonces, como en resumen, la solución particular cuando f de x es e a la alfa de x, donde alfa es un número complejo, la solución particular es e a la alfa x, o sea, a la a más bi por x, entre el polinomio de alfa, o sea, lo que aquí tengamos d cuadrada más d más ad más b, o sea, evaluado en alfa, o sea, sustituyendo esto. Esto es siempre y cuando alfa, b de alfa no sea 0. Si p de alfa es igual a 0, entonces la solución particular es igual a x a la alfa x entre p' de alfa x, siempre y cuando p de alfa sea 0 y p' de alfa sea distinta a 0. Ahora, si p' de alfa es 0 y p' de alfa es distinta a 0, entonces la solución particular es x cuadrada a la alfa x entre p' de alfa. Entonces, vamos a hacer ejemplos en donde esto va a quedar muchísimo más claro. Bueno, nada más, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, alfa es igual a 3 más 2i, esto está muy fácil, o sea, aquí haremos e a la 3 más 2i. Y bueno, luego vemos cómo lo ponemos en términos de cosenos. Y bueno, a ver, en términos de cosenos y senos sería e a la 3 por una constante por coseno. Bueno, aquí sería por coseno de 2 más seno, bueno, más i, seno de 2 en x. Si tenemos que alfa es igual a 2i, esto quiere decir que, o sea, a fue 0 y b es 2, o sea, aquí alfa es igual a 2i. Alfa puede ser igual a 1, que de hecho creo que esta es la que más comúnmente vamos a ver cuando aquí nada más tengamos una e a la x. Entonces, alfa es igual a 1, o sea, aquí tenemos esto es igual a e a la alfa x. Entonces, alfa es igual a 1. Alfa es nada más 1. Alfa es igual a 1 y alfa es igual a más bi. Entonces, a es igual a 1 y b es igual a 0. Aquí nada más estamos hablando de la parte real. Ahora, conforme tengamos aquí f de x, hay algunas veces en donde tengamos seno o coseno metido. Si tenemos seno de lo que sea, seno de 2x, seno de x, lo que sea, estamos hablando nada más de la parte imaginaria de e a la alfa x, es nada más la parte imaginaria. Bueno, sería e cúbica más por, si tenemos que f de x, o sea que todo esto es igual a f de x, e a la 3 seno, aquí, seno de 2x, así se dice, seno de 2x. Entonces estamos hablando de la parte imaginaria de este número de e a la alfa x. Esto es e a la alfa x. Esto es e a la alfa x, parte imaginaria. Si tenemos el seno metido es la parte imaginaria. Si dijera e a la 3 coseno de x, entonces es e a la alfa y es la parte real. Entonces, vamos a estar haciendo ejemplos de esto y va a quedar muchísimo más claro. Te vemos en el siguiente video.